¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Página 13. Es miércoles 22 de abril del año 2026. Es miércoles de tendencias en esta conversación con quien empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio. Estamos como siempre con Quique Mujica. Quique, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Paula Escobar Chavarría, ¿qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Y Cristian Valdivieso, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Buenas ¿Sabes noches. qué me salió? Sí, Buenas me sale como buenas noches. La película de ¿Cuál? Clooney esa. ¿Cuál película? Buenas noches, que sea el buen del... No diga garabato, estamos en Es que el horario de todo lo lleva a infancia. George Clooney, No su alter ego. estamos hablando. Es verdad, todo lo lleva George Clooney. Todos los caminos llevan a George Clooney para el Todo Quique llega. Mujica. Ya no me jodan más. No. Mira, la casa. Que crea expectativas Puso que no son. cara de cara de coqueto. Clooney. Puso cara de coqueto. Puso cara de No sé si lo Clooney. están viendo en YouTube, pero Creo es una que cara ya, de coqueto. Se nota que le gusta, le gustó. No, me carga. Aquí ya. apareció, aquí Yo voy apareció. a empezar a encontrar lo parecido a todo, ¿ah? Y no se metan conmigo. Puse Yo psicopática. feliz si me dice que nos parecemos a, no Sea, sé, por favor. pucha, encantadísima de la vida. La Paula nos había prometido la semana pasada, así que lo prometido es deuda, ¿verdad? Que son los 20 años de Twitter. Exactamente. Está bueno, así que vamos a hablar. Ya. Vamos a hablar de eso y así que cada uno puede pensar mientras tanto cómo ha cambiado su relación con Twitter desde que partió tuiteando. La gente que está escuchándonos ahora y nosotros mismos, los que empezaron al principio, los que empezaron después, se ha cambiado su relación con Twitter porque Twitter ha cambiado mucho. Y su relación con Don Elon. Con Don Elon Musk. Ya, interesante el tema. Me gustó y ya me puse a pensar. Cristian Valdivieso, ¿qué la cosa como aspiracional, los miércoles de tendencia? ¿A qué países miramos los chilenos? ¿A qué líderes de esos países y a qué países? ¿Por qué nos propones ese tema? Sí, oye, hace tiempo veníamos como conversando de tendencias y de distintos temas y muchas veces hablamos de distintos países que aluden a ciertas tendencias que están marcando época o momentos. Y en Criteria hicimos un estudio respecto de cómo la gente percibe, juzga y evalúa los distintos países y qué atributos deposita en un pool de países que nosotros miramos. Creo que es súper entretenido mirarlo porque de alguna manera es un ejercicio que es una radiografía cultural evidentemente, pero también una forma indirecta de entender a qué aspiramos como sociedad, a qué estamos Claro. mirando, cuáles son los valores que nos están motivando y Claro. qué es lo que nos está inspirando. Y además ver hasta dónde el gran tigre, león y todo lo que fue Estados Unidos sigue siendo un referente tan aspiracional del país. Claro. Porque además detrás de toda esta mirada sobre los países y la cultura está, bueno, la información que la gente tiene, cuánto los conoce, hasta dónde los conoce, la percepción, qué es lo que sienten de los países, qué es lo que creemos de ellos y lo que valoramos de los distintos países. Muchas veces preguntamos por los líderes de los países y a lo mejor la gente nos está respondiendo más bien por lo que ve en el país más que por el liderazgo en particular, ¿verdad? Que no conoce necesariamente cómo gobierna en ese determinado país. Y esa combinación nos permite entender no solo el clima cultural del país, sino que obviamente esto nosotros lo hacemos en Criteria porque sirve para el mundo del marketing, para el mundo del diseño, para el mundo de la moda, para las políticas públicas y para la conversación en general. Y también para tratar de entender la gran duda que siempre hemos tenido respecto a por qué la gente quiere tanto a Mark Carney, que es una de las dudas centrales que marcan las Hemos inquietudes tenido de, todo un debate acá. Sí, Hoy, y de la gran bullearon, Paula me hicieron Escobar bullying. Chavarría. Me hicieron Sí. bullying porque yo dije que Marc Carney era popular, pero bueno, el tiempo me ha dado la razón. Se ha dado la razón. Lo voy a tomar con humildad. No, ¿sabes lo que pasó? Que lo que nos preguntábamos era por qué la gente podía saber quién era Mark Carney. Y el Quique Mujica el otro día preguntó. Y averiguó. Y claro, y ponen el nombre del líder, el país y la aprobación, la visión positiva sobre la gente que conoce al personaje. Los que no lo conocen no opinan. Claro. Entonces igual te dicen, Mark Carney, raya, Perdona. me llaman. Mark Y es un te está número llamando. 600, que la Mark. me llama un número 600. Aló, Que Mark. veo mucha plata, me llaman todo el día. Mark nos está escuchando. Entonces, Mark Carney, guión Canadá. Ya. Sí, y tiene un 50% de conocimiento, me dijo Isixson. Que no es poco para Harto, Mark. en sí mismo. Bueno, Volviendo a los países. Ya, más allá del conocimiento y de la evaluación, que efectivamente hay algo ahí, ¿ah? Canadá es muy aspiracional. Pero vamos a los datos. Nosotros preguntamos por 23 países, excluido Chile, en conocimiento, en imagen, en asociación con atributos. ¿Y qué es lo que tenemos? Mira,
En conocimiento de países, los top, en términos de cuán conocidos son, no necesariamente porque la gente haya estado allá, sino que es justo una escala, pero dice, bueno, he estado, conozco, he investigado, sé, tengo referencia. Ya el nivel de conocimiento mayor está articulado en torno a Argentina, Estados Unidos y Venezuela, ¿ya? Como un nivel de máximo conocimiento así, en general de la población o mayor. Un nivel medio de conocimiento, que insisto, no tiene que ver con haber ido al país, sino que digamos, de inspiración, de auscultación, de evaluación o de sapeo de los países. Nivel medio, México, España y Perú, y bajo nivel de los que medimos, India, Irán, Costa Rica y Nueva Zelanda. Es interesante el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, que es muy valorado, pero es poco conocido en términos general de la población. Ahora, que yo no lo conozca mucho no significa que no tenga una opinión. Claro. ¿Ya? Y eso es lo interesante y una opinión que puede ser aspiracional. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, el conocimiento de los países está muy concentrado en la cercanía física y también con la exposición que hay de los países a nivel de medio. Ni que decir Venezuela, Estados Unidos, bueno, y Argentina que está al lado. ¿Ya? En términos de imagen positiva, es decir, que tengo una muy buena imagen de estos países, una buena imagen. El top 3 lo ocupa, en primer lugar, Mark Carney. No, Canadá, lo ocupa Canadá, ¿ya? Pero que es un tema que está súper relacionado, porque efectivamente, y probablemente si el presidente fuera Trudeau o fuera otro antecesor, probablemente también marcaría bien, porque la gente está valorando mucho Canadá. Valora mucho Australia, también, Oceanía, mira, y también Nueva Zelanda. A pesar de ser poco conocido, pero está entre los más valorados. O sea, la gente se imagina o se ilusiona mucho con esos países que son tienen una muy buena imagen. Con Chile, Canadá y Australia. Yo hice un reportaje en Canadá, me mandaron a hacer un reportaje que era bien lamentable porque había aumentado la cantidad de lanzas chilenos, pero fui y la colonia chilena en Canadá era grande, gente que se quedó a vivir allá, muchos provenientes del exilio. Claro. Y en Australia hubo mucha gente porque en el periodo de los 80 Australia abrió visas para chilenos porque necesitaban mano de obra. Claro. Entonces mucha gente se fue a vivir a Australia. Bueno, mucha gente ahora que va a estudiar y a trabajar. Tienen parientes acá. Que tienen parientes, exacto. Bueno, pero son de los que tienen mejor imagen. Un buen nivel de imagen también, alto, no los top, pero de los altos, Japón, Alemania e Italia. ¿Ya? Medio, un nivel medio de imagen positiva, China, Francia y Brasil. Todavía no aparece Estados Unidos. Brasil, qué raro, ¿eh? Sí, medio. Y medio bajo, Estados Unidos, Perú, Argentina y Rusia. Y bajo, nivel de imagen positiva, Venezuela, Irán e Israel. ¿Y por qué no pusiste Inglaterra? Está, pero no está contenido ¿No acá. lo valoran? ¿Ah? ¿No lo valoran? Pero no está ni muy arriba ni muy abajo, está en el intermedio de la tabla. Inglaterra, sí, exactamente. Entonces, lo que tenemos es que los países mejor evaluados no necesariamente son los más conocidos. Claro. Y Europa, y menos Estados Unidos, ya no son los principales referentes de aspiracionalidad, como era el caso de... Bueno, digamos nuestras abuelitas, para no decir cuando nosotros éramos jóvenes, pero no es Estados Unidos y Europa como los dos grandes referentes. Siempre las élites chilenas han discutido, ¿se acuerdan que eran muy europeístas en alguna época? Después se pusieron muy gringas, muy estadounidenses, y había una discusión de que dónde estaba la sofisticación versus dónde estaba la innovación. Ahora Trump te influirá con esto, ¿eh? Sin porque duda. un Estados Unidos con Obama, sin duda, yo creo que era distinto. No, si estamos hablando que Estados Unidos en términos del ranking está en el punto medio bajo de la tabla, o sea, en el 25% y por ahí. Sí, era verdad que la aspiración, ¿te acuerdas que el pabellón de la FISA de Estados Unidos se llenaba? Sí, pues ahí se nos cayó el carnet, pero era verdad, el pabellón de Estados Unidos en la FISA en el siglo pasado era lo más impresionante que hay. Porque llegaban y era la 12, aspiración total de Estados Unidos, lo que venía. Era porque era un país cerrado también, no había productos, no teníamos conexión como tenemos hoy en día con Internet también. Porque lo que tú planteas también es como, bueno, admiro esos países, entonces, ¿qué me gustaría hacer? Pucha, me gustaría que mis hijos estudiaran allá. O me gustaría yo quizá postular a una universidad en Canadá o a una working visa en Australia, que es algo que quizás antes habría dicho, no, mis opciones son Estados Unidos o España, no sé. Toda la televisión durante la dictadura era gringa. No había una serie española, las teleseries venezolanas. Hollywood tiene grandes industrias que apalancan como la atracción de un país, ¿no? Como Estados Unidos, pero claramente el tema de Cristian muestra lo que acaba de decir, que hay un deterioro en la imagen global de Estados Unidos muy grande. Sí, y una menor aspiracionalidad de Europa también. Antiguamente, de acuerdo, bueno, el gran idioma era el francés, el idioma de la diplomacia. Hoy día, bueno, Estados Unidos marcó una nueva tendencia en términos de idioma, pero los países que están concentrando el idioma inglés no son, en términos de aspiracionalidad, no está
Estados Unidos entre ellos. Entonces, la alta familiaridad no es lo mismo que la alta valoración. Claro. Los países más cercanos son conocidos pero menos valorados. ¿Ya? No valoramos mucho lo que tenemos cerca de nuestra frontera. El caso argentino yo creo que es envidia. Exactamente. Sí, bueno, En el caso de Perú, superioridad. sí, sí. Y Bolivia. Y Argentina envidia también, claro, rabia, molestia, Mucho tensiones. fútbol de por medio. Sí, y también tensiones geopolíticas de alguna manera. Ya, después de esto, de preguntar por la imagen, si es buena, es mala, que ya le hicimos una suerte de ranking, esto tiene harta más información, pero hicimos preguntas respecto de distintos atributos asociados a los países. O sea, Ya. ¿con qué países asocias? Por ejemplo, honestidad. ¿Es honesto? Bajo nivel de corrupción, seguridad, me sentiría seguro visitándolo, Claro. su atractivo gastronómico, son todas las variables que preguntamos y después vamos a ver con qué países asocian a esta variable. Me da confianza, me sentiría tranquilo y confiado en ese país, tiene desarrollo y bienestar, un país con altos índices de desarrollo, la gente, me gusta la forma de sus ciudadanos, es un país innovador, está a la vanguardia en ciencia y tecnología, la calidad de sus productos, respeta las libertades individuales, está comprometido con la paz, y ahí la pregunta es responsable con la paz y la estabilidad mundial, y tiene un compromiso medioambiental también comprometido con el cuidado del medio ambiente. Son una batería de distintos atributos que la gente asocia con los países. Entonces vamos a los top países asociados con muy buena imagen y con la mayoría de estos atributos que son todos positivos, ¿ya? Es decir, donde está la total aspiracionalidad. En primer lugar, Mark Carney. Canadá, en primer lugar. O sea, es impresionante. Pero es que yo no lo había visto, claro, porque una cosa es el país en general. La Paula Escobar. La Yo- fiscalía descansa. No, tomaría esto con humildad. Yo creo que ahí la embajada de Canadá está pagándole a los encuestadores. No, no. Pero Kiki. Pero Mark, yo sigo pensando que no lo conoce nadie. No, Pero- si no es Pero Mark. si le ponen Canadá al lado. Es Canadá, es Es Canadá, es Canadá. Canadá. Pero Y le eso- doy el punto a Paula Escobar, Chavarría. Sí, total. Gracias. absolutamente. Gracias, Con Quique. esto hemos terminado con la mufa. Es Canadá Terminó el el bullying. referente principal Gracias. de los países Terminó el bullying. de Chile. A mí me llamó la atención, fíjate, porque esto no... O sea, siempre uno escucha cosas positivas de Canadá, pero que esté tan arriba y asociado a muchos atributos positivos. Segundo, Australia, Nueva Zelanda y cuarto, Japón. Estados Unidos no está... Oye, ¿y los países nórdicos nada? No. O sea, el mundo de queremos ser Finlandia, Islandia, Pura lista. Suecia. Ya, pero Pura Finlandia lista. no lo pusimos. Finlandia no está incluido. Pero están muchos países europeos, Inglaterra, Alemania, no están en estos top Ya. 4 que tenemos, que son los que lideran en calidad de vida, en confianza, en orden y en nivel de desarrollo que la gente Y proyecta. 3 de los 4 son islas. ¿Mm? Sí, así es. Qué interesante. Los más jóvenes mantienen su preferencia por Japón y Canadá, al igual que los de más edad, los mayores de 60. O sea, ahí hay una relación directa. Pero los más jóvenes en su top 3 incluyen a Australia, en cambio las personas mayores de 60 incluyen a Alemania. ¿Ya? O sea, hay un giro ahí de alguna manera donde la influencia cultural, tecnológica y el estilo de vida marca más a los jóvenes y a los mayores el peso geopolítico, la historia y la institucionalidad. Alemania para toda una generación es el sinónimo de orden, disciplina, Claro. De Claro. marcas limpia, confiables. Seguridad. buenos bueno, autos. Sí. Bueno, por eso que todo esto tiene una implicancia directa con el Sí, marketing. ¿Te exactamente. fijas cómo me posiciono en función de cuáles son los atributos que la Increíble gente además valora? como las marcas ayudan a eso. ¿Ah? Sí. Mercedes-Benz. Claro. Mm, Son Sí. grandes embajadores de un Increíble. país, si es que lo hacen bien, si lo hacen mal también. exacto. Volvo con Suecia en su minuto. Claro. Exactamente. Ya, vamos a los clústeres ahora o los segmentos. Países que destacan por su calidad de vida, donde la gente dice, yo aquí viviría. En primer lugar, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Ya. Esos son los países donde la gente más querría vivir. En el imaginario, Sí. ¿ya? Mira, porque tienen atributos de bienestar, de tranquilidad, es donde la gente dice, yo aquí viviría. Yo iría ¿ya? feliz en Australia. Mira, Mm, Yo también. feliz. Yo fui a Nueva Zelanda, ahora es bonito, pero me tinca más Australia. Esa idea como de buen tiempo. Claro. Depende de dónde vivas, porque en realidad uno tiene una imagen de Australia y Australia es un continente, o sea, tiene todo tipo de cosas. claro, como decir Chile, ¿qué tiene que ver Claro, Arica pero con toda la Punta gente que va a Arenas? Australia, esa idea de que es una sociedad súper igualitaria, que puedes trabajar haciendo, en el campo Claro. o siendo albañil Muy- y te va bien. y Muy tienes- tolerante. Súper Y, tolerante. y tienes una buena vida, con un sueldo Seguridad, que te con un alcanza sueldo para que te vivir, da y que puedes ir a la playa. Claro, Bueno, buen estado de bienestar, bienestar, súper buen estado de bienestar. bienestar, medioambientalmente súper avanzado. Sí. Sí. Y además respeto a las libertades individuales. Totalmente. Esto que decía la Consuelo, pues cada uno puede vivir su vida. Claro, democracia muy desarrollada. Qué rico eso.
Bueno, no nos olvidemos que esto también es la aspiracionalidad. Sí. No es que hayamos vivido todo en Australia o que hayamos pasado por Australia y hoy día No, no decimos, tengo idea. confirmo. Claro. No. Ahora, todo esto que estamos hablando son atributos jóvenes de Australia, ojo. Sí. No es que Australia son 300 años de esa historia. Por supuesto. No, pero te das cuenta cómo ha perdido el soft power Sí, a propósito pues. de lo que hemos hablado en otras Sí. ocasiones de Estados Unidos. Mira, y el clúster de los países desarrollados, confiables, países que funcionan. ¿Ah? Bueno, primero Alemania y Japón, son los dos países. Y Estados Unidos aparece entre los primeros, pero está bastante más abajo y probablemente se cayó porque ya no provee la estabilidad que proveían en otro minuto. Te fijas que son países que se caracterizan por la eficiencia, porque ser tecnológicamente desarrollados y por ser serios, países que funcionan. Claro, pero eso no sé si significa que uno quisiera vivir en No. Japón. Si a ti te preguntan, Claro. ¿te quieres ir a Japón? O sea, No, yo diría que no. Claro, No, pero por- tienen una buena idea de Japón, ¿ya? Como, Claro. bueno, y Japón es un país más difícil de ir, a lo mejor, claro, como Es que dices me tú, no es encantaría- necesariamente la experiencia de haber Oye, pero estado está bien allá. de moda Japón ahora. ¿eh? Sí, entre los jóvenes sobre todo. Mucho. Sí, pues, los jóvenes, como dijimos Sí. delante. Sí. Es como más. pero vivir en Japón es terrible. No, ir de Sí. viaje a Japón. Quizás Sí. quizás la idea es quiero vivir en en un Australia, pero sarcófago. que funcione como Japón. Claro. ¿Ok? Ya, otro clúster, y aquí empieza a acotarse el mundo europeo. ¿Ah? Países que encantan por su cultura y por su estilo, pero ya no son los países más aspiracionales en general. Italia, Francia y España. Por supuesto. ¿Ya? Ahí ese soft power La europeo, gastronomía, la historia, el atractivo, los países que de alguna manera encantan, pero ya no son los países Sí, donde la po. gente dice, si yo pudiera elegir, está en Europa principalmente. ¿Ya? Potencia, otro clúster, las que son potencias, ¿ya? Pero que generan reacciones ambivalentes. Ahí está Estados Unidos, China y Rusia. Ahí se ubica Estados Unidos hoy día. No sé si Estados Unidos hace 10 años atrás hubiera aspirado con meterse a un clúster junto con Rusia y con China como los países que tienen influencia y poder, pero e inspiran respeto, pero no admiración. ¿Ya? O sea, aquí está clarito que el soft Sí. power lo ha ido perdiendo Estados Qué Unidos. ¿ya? interesante igual, ¿ah? Porque claro, evidentemente que era otra, y de hecho la diferencia de Estados Unidos en su imagen internacional y su proyecto, podríamos decir, de relaciones exteriores, era diferenciarse en defender todos los atributos de la democracia liberal, Claro. versus China, Rusia y otros países que podrían tener mucho poder, pero no encarnaban eso. Mira, todo lo que representa Australia un poquito ahora. Claro. Exacto. Tolerancia, O diversidad. Canadá. Sería muy interesante O marca. en algún minuto extender estas mismas preguntas, este mismo estudio a otros países para ver hasta dónde, porque si efectivamente lo que está pasando en Chile, pasar en Latinoamérica, pasar en el resto del mundo, efectivamente Estados Unidos está perdiendo poder, está perdiendo realmente poder. Países cercanos pero no aspiracionales, Argentina, Perú y Colombia. ¿Ya? Mucha familiaridad, pero baja valoración y son muy conocidos, pero no son un modelo o un referente sobre el cual el país quisiera, o sea, la mayoría de la gente quisiera vivir. Y por último, un clúster de países que la gente rechaza, ¿ya? Porque no cumplen con ninguno de los atributos positivos, porque la opinión respecto de ellos es más bien negativa. Son Venezuela e Irán, por una parte, Rusia, después más lejos, que son países que tienen alta carga negativa, muestran mucha distancia con la población y altos niveles de desaprobación. El riesgo de Estados Unidos termina cayendo acá, porque desde el punto de vista de las percepciones. Entonces, como conclusión, y con esto cierro, los chilenos no admiran necesariamente los países más poderosos, sino los países donde se sienten mejor o que proyectan más calidad de vida y donde les gustaría vivir, ¿ya? Y el mapa internacional hoy día es más aspiracional en términos de las percepciones de la gente más que geopolítico, ¿ya? En términos de que no está la influencia, el poder, la fuerza física, sino probablemente está mucho más la fuerza, más el soft power, una fuerza más liviana, donde los países se dejan querer, no por su fuerza, sino que por lo que ofrecen, por lo que promueven, por lo que finalmente son en términos de su propia identidad. Me encantaría que esta encuesta le hiciera criterio a Estados Mundial. Unidos y Global. opinaran de Chile, ¿no? Sí. Chile. Oye, no Hacemos un es- llamado a los embajadores a oficiar. Que te diga conocimiento, 1%. Oye, no, pero es 10%. súper interesante. Dos cosas. Uno, que más allá de las bromas, me parece muy interesante que en Chile los modelos valorados sean modelos democráticos tan avanzados como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda y no sea El Salvador, que recordemos también en una encuesta de Roberto Isixson de CADEM, salía que Bukele estaba bajando y Mark Carney, de hecho, ya está casi en el mismo rango de aprobación que él en Chile, ¿ya? Entonces, digo, antes la gente como que contestaba inmediatamente que el líder internacional es el líder más importante, Bukele, 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 y yo creo que eso se ha ido apagando como un modelo en el cual la gente quiere vivir así. Agrego que además esta semana se conoció que Bukele quiere hacer una reforma
constitucional para que los menores de 12 años puedan recibir cadena perpetua, ¿ya? Si es que, por Sí. ejemplo, participan en una pandilla, lo cual ya, digamos, contraviene cualquier tratado de derechos humanos y de derechos de la Bueno. infancia del mundo mundial. O sea, Paula, ¿Ya? odio llevarte la contra, pero Nayib Bukele bajó de 61 a 58 en la Ujú, valoración claro. de la CADEM, y Mark Carney bajó de 62 a 57 y quedó en segundo lugar. Claro. Todo esto súper, hiper, mega en el margen, pero creo que Nayib Bukele Sí. sigue teniendo mucho arrastre. Solo digo en Chile. que antes estaba como Bukele 90% y Mark Carney en la estratosfera y ya están en 57 y 58 en los Mark Carney con personajes los mal palos, evaluados. ¿Ya? definitivamente. Entonces, es un cambio de tendencia y no es raro tampoco en un momento de tanta incertidumbre global que la gente empiece a repensar, bueno, ¿cuáles son los países, cuáles son los liderazgos por los cuales me identifico y quisiera que mi país fuera? Porque yo creo que esto no solo es a qué país quiero ir de vacaciones o qué país es mejor si yo quisiera mandar un hijo a estudiar afuera, sino que qué modelo de sociedad implícitamente está puesto ahí, ¿no es cierto? Entonces me parece interesante, ¿no? Que esta cosa bukeliana vaya bajando No, y de probablemente peso y empiece a haber una mirada más grande, porque no es solo, digamos, el control de los homicidios, sino que es toda la sociedad que incluye Pero es porque ese Carney se modelo. enfrenta a Trump. Exactamente. Entonces, y yo creo que ahí es donde lo que hablábamos la otra vez, el discurso famoso de Carney en Davos, que los asistentes son pocos, pero el impacto que tuvo fue muy grande, quedó como el gran, junto con el Papa León hoy día, evidentemente el Papa León, más importante aún, las grandes figuras que articulan una narrativa que le hace sentido a la gente contra lo que plantea Donald Trump y tratando de recuperar un mundo que haga más sentido común incluso. Así que yo creo que eso es como lo primero. Y lo segundo es que es interesante pensar qué países están avanzando en el soft power y es lo que ve tu encuesta también. En el ranking global de soft power, recordemos que soft power, este concepto que inventó el politólogo Joe Nye, que murió hace poco, un gran profesor de Harvard, es el poder de los países de atraer a otros, digamos, en su modelo, sin coerción ni Seducir. pago, ¿ya? O sea, sin pagar, digamos, para que se atraigan hacia ti, ni tampoco por la vía coercitiva. Y claramente la pelea global es entre Estados Unidos y China, una pelea en que Estados Unidos ha ido perdiendo por lo que digo. O sea, antes su gran diferencia era el atributo de la democracia, los valores occidentales, y ahora ya no. Y por último, Chile está en el lugar 56 del índice global de soft power. ¿y eso en cuánto? Eh, ¿Medio? 193 de todos los países de la ONU. Ah, O sea, bastante bien, diría Sí, yo. bastante Pero el bien. país, interesantemente, el primer latinoamericano, y con esto cierro, es Brasil, que está en el lugar 29. Y la gente se atrae mucho afuera por Brasil y luego viene México. Fiesta, Y playa, Argentina. calor, Sí. relajo, fútbol, Caipiriña. caipiriña, caipirosca. Esto es Página 13, la conversación con quien empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. El reflejo de lo que hoy buscamos es que no te ahorres ninguna emoción. Que tu preocupación sea elegir el próximo destino, llegando más lejos.
avanzando con lo que cuida tu camino y tu bolsillo. Ahorra mejor arriba de tu nuevo Hyundai, porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido. Hyundai Híbridos. Evolución híbrida. 40 años avanzando juntos. Estamos de regreso en Página 13, la revista radial de Tele 13 Radio, y la conversación con quien empezamos a cerrar la jornada. Y hoy es miércoles de tendencias y Pablo Oscar Chavarría nos trae los 20 años de Twitter. O de X. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo ha cambiado la conducta de cada uno de los usuarios con Twitter y cómo ha cambiado Twitter en sí mismo, que también ha cambiado mucho, ¿ya? Entonces es como el informe que les tengo y también para que conversemos del tema, porque son todos tuiteros acá en esta mesa,
aunque tuitean, ahí vamos a ver qué es lo que ha cambiado, pues, desde el entusiasmo con que se partió probablemente 2006 partió a la esto, realidad. sí. 2006. Exactamente, el Era 21 de marzo de totalmente- 2006, Jack Dorsey, acuérdense que aquí hubo una pelea con Jack Dorsey, la pelea de los fundadores, que quién fundó, que quién cofundó, después salió Dorsey, que ahora fundó su propia otra red que se llama Blue Sky, que esa es otra historia, que le dicen la red social buenista, que te va a encantar a ti. Bueno, él el 21 de marzo del 2006 escribió el primer tweet que decía, solo estoy configurando mi Twitter, ¿ya? O sea, como así, y le puso como Twitter. Y fue el inicio de todo esto. Ya en julio estaban las cuentas abiertas. Y al principio se trataba, no sé si ustedes se acuerdan de que la gente ponía lo que estaba Lo haciendo. que estaba haciendo en el momento. Que era Como ahora bien podríamos raro. decir como- Estoy subiéndome a la micro, así me En acuerdo. el del baño. tren. En Claro. el programa con Quique, La Consuelo Eso. y Cristian. Voy camino al colegio, Claro. voy camino a la universidad. Claro. Y que Era bien naif. ¿Ah? la lógica Al lado de lo parece- que vemos ahora. Nunca lo Sí. entendí eso. Sí. Es que la lógica de algunos de sus fundadores, ahora reconstruyendo la historia para atrás, era que era una manera de que todos supiéramos en qué estábamos por si alguien quería ir a juntarse contigo. Como estoy en la cafetería tanto, tomándome un macchiato. ¿ya? De hecho, la bajada de la marca era Twitter, ¿en qué estamos, no? Claro, Era algo así. exactamente. ¿te acuerdas? Era tu estado. Tu estado, Es tu claro, estado. es tu estado. Su exacto. estado era la noticia, ¿no? Y terminó siendo una herramienta poderosísima de política, ¿no? O sea, Donald Trump no se explica simplemente sin Twitter, ¿ah? Claro. Bueno, la red al principio partió como esto, como muy ingenua y la gente como simpático poniendo, o que estaba comiendo cosas, poniendo fotos de plato de comida, comiéndome esto, haciendo esto otro, pero fue agarrando vuelo sobre todo como una manera de ir contando en tiempo real actividades, como conciertos, por ejemplo, ya como que la gente dijo que todo el mundo al mismo tiempo empezara a tuitear y las mismas organizaciones empezaron a poner hashtags y todas las cosas como para que estuviéramos sintiendo los que estaban en ese lugar, todos en la misma, y quienes no estaban en ese lugar sintiéndose parte, ¿no? Después hubo hitos interesantes como el 2009, en que, ¿se acuerdan del aterrizaje de ese vuelo de USA Airways en el río Hudson? Que Claro. después Sí. se hizo la película. Bueno, se difundió rápidamente en Twitter y se consolidó entonces lo que en ese momento se llamaba el periodismo ciudadano. Que menos mal que se acabó porque era un poquito, ya. Pero gran esto de que sueño, la todo gran el mundo ilusión. empezara como a reportear en tiempo real, ¿no? Y contemporáneo a los teléfonos inteligentes Claro. que uno puede sacar fotos. Exactamente, un punto central fue el iPhone, Claro. en el fondo la posibilidad de, digamos, sin el iPhone o sin el teléfono inteligente no se habría podido hacer. Eso fue la pasó primera también vez con que el murió el- atentado al subte en Londres. También, ¿no? Entonces, en esos momentos como que todo el mundo se encontraba aquí tuiteando al mismo Y tiempo. los buenos planes de datos. Exactamente. Claro. ¿Ya? Eso fue la- hizo también que Twitter tuviera tanta penetración en Chile. Claro. Que en Chile tenemos súper buen acceso a Internet, planes accesibles, etcétera, etcétera. Sí. En Bueno, y comparación con otros empezó países. también esta pelea, este espacio para las celebridades. En 2009, por ejemplo, Ashton Kutcher se convierte en el primer usuario en alcanzar 1 millón de seguidores, superando a CNN en la carrera. Entonces también fue como esta figura que empiezan a movilizar más que los medios de Y la comunicación. peregrina idea de tener relación directa con Ashton. Claro. O sea, si él escribe, yo le respondo. Claro. Y, él me está viendo. La plaza pública. La plaza pública. Conozco a Ashton. Tengo- No, de verdad lo conozco. Impresionante. ¿Tú? Oh, Sí. Impactante. Pucha, porque una vez me tocó en unos seminarios y lo conozco a él, a Mila, su señora. Son tus amiguis, Consuelo. No sé si mis amigues, pero he almorzado con ella. Muy Ya. impactante. ya. Nos tendrá Qué que loco. contar eso. ¿ya? No, pero muy Nos loco vamos, eso. nos vamos nosotros. Bueno, pero es verdad. No somos nada. ¿Para qué les vamos? No somos nada. Te pasaste. Oye, ahora, Twitter cambió, digamos, o sea, todo esto era como muy ingenuo y las celebridades y qué sé yo, y esta comunicación, pero en 2016 se transforma en una herramienta de comunicación clave para la política. Claro. Y Donald Trump entiende perfectamente cómo funciona Twitter, la empieza a usar, primero, en el fondo, como una cuestión de entretenimiento, pero después para hacer anuncios importantes. Paula. Y recordemos que después del asalto al Capitolio le quitan la cuenta. Corto, Y corto, para definir la conversación. Exactamente. corto, que me acordé. El 2010, tú pasaste del 2009 al Sí. el 2010 en Chile, con el terremoto, las redes sociales crecieron muchísimo por la información en tiempo real. Y Twitter fue la que estuvo mejor parada, pero no tenía tanta penetración No. como tenía Facebook. Y ahí empezó a crecer muchísimo. porque Muy buen punto. Era prácticamente como la manera donde vamos a comunicarnos y a Twitter- saber y anticiparnos a cualquier información o suceso que pase. no se, bueno, no se cayó, pero se cayó la luz. Pero, Claro, pero Twitter alcanzó a comunicar. Claro. Sí.
Y el otro hito, antes de ir viendo ya las luces y las sombras de Twitter, son, por supuesto, que el año 22 Elon Musk compra Twitter, ¿no? Por $44 millones, y el 23-24 cambia su nombre a X, repone además muchas cuentas que estaban eliminadas Suspendidas. por moderación de contenido, ¿cierto? Incluía, bueno, Donald Trump estaba, de hecho, parte de la motivación de Elon Musk fue que a Trump se le hubiera quitado su cuenta, La diciendo que era libertad un de ataque a la expresión. libertad de expresión y que tenía que no haber ningún límite. Que llevó a que Trump abriera su propia Claro. red social. Truth Social, como el mismo Papa dijo, que interesante el nombre. Claro. Bueno, hoy día se estima que tiene como alrededor de 600 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Pero eso es poco, ¿verdad? Sí, de hecho, Sí. de hecho en Chile es como una penetración de o sea, los datos no son tampoco tan fidedignos, pero hay como 2,5 millones de usuarios en Chile. Pero la gente cuando le preguntan qué red social usa más Facebook. Es como un 6,4 ¿Y 7% creen que WhatsApp también es red de social? gente que Claro. usa Y los más jóvenes Instagram. Claro. Y Sí, TikTok. o TikTok. O TikTok. ¿Ya? Mm. Y Mucho en Estados YouTube. Unidos es donde hay más cuentas, después lo sigue Japón e India, bueno, evidentemente India por la escala, ¿no? Y las personas que lo usan consultan la plataforma varias veces al día. Ahora, las luces y las sombras, ¿no? Partamos por lo que no se puede no decir. Primero, que su impacto y su poder son innegables. El ascenso de Donald Trump, como decía, para partir, no se puede entender sin Twitter. De hecho, Jason Goldman, que es uno de los digamos, primeros empleados de Twitter y que después lo echaron, contó en una entrevista en The Atlantic que Obama, él después se fue a trabajar con Obama, que también, acuérdense, que tenía harto interés en el marketing digital político, Obama. ¿ya? Yo creo que fue el primero, ¿ah? Sí. En Estados Unidos, por lo menos. Entonces Goldman se fue a trabajar con Obama y estaba con él cuando ganó Donald Trump la primera vez, y Obama le dijo, esto pasó por muchas razones, pero una de ellas es por ti, por Twitter. ¿Ya? O sea, Obama se lo dijo. Y dicen que Obama es bastante templado, o sea, como que no una reacción visceral, digamos, sino que era pensada. Sí, pero sacarse el pie, si fue Bueno. por él también. También el poder que tiene Trump y muchos personajes como Elon Musk evidentemente están ahí. Y otra cosa que es importante es que Twitter, digamos, en estos 20 años han aparecido y desaparecido muchas redes sociales. Y Twitter parece indestructible. Ha habido muchos momentos en que se piensa que se va a como acabar, Sí. y resulta que igual sigue ahí, Sí. digamos, incluso cuando Elon Musk la compró, empezó, ¿se acuerdan?, a reponer cuentas. Se calcula que un tercio de las cuentas que repuso eran cuentas que realmente tenían ataques de odio. Igual siguió viva. Cierro con las sombras, para que abramos el debate. El acoso, ¿no? El acoso y el odio, ¿no? No por defectos del producto, sino por características del mismo. Ya en todo lo que fui analizando hay dos características que tiene Twitter, que es el gráfico de los seguidores, por un lado, y las notificaciones sobre las menciones, que son cosas que son parte de la red, que no lo inventó Twitter. De hecho, eso de arrobar a la gente para que vean fue una idea que se le ocurrió a los usuarios, ¿ya? Pero eso ha hecho que sea mucho más fácil hostilizar a alguien, ¿no? Y perseguirlo, y que incluso aunque tú lo bloquees, igual sabes que hay otra gente que está viendo, que está poniendo @Cristian Valdivieso tal cosa, o Quique Mujica. Y que claramente, según lo que dice Jason Goldman y otros también, no hicieron lo suficiente para evitar el acoso y la hostilidad y el odio en la red social. Y eso es porque también, así como lo entendió Trump, lo entendió Elon Musk, ellos entendieron que la atención era la moneda de cambio, la moneda del reino, lo que hoy día era lo más importante, y que eso se producía mucho más fácilmente con las cosas agresivas, desagradables, y que a ellos no les importa que sea por un escándalo, no les importa que sea por algo odioso de otra persona, sino tener tu atención. Entonces, el poder de captación de audiencia está en Twitter, está en Trump, está en Elon Musk y todos los que han logrado monetizar esto y hacerse una plataforma política, y probablemente ahí está el centro, o lo que han definido como el huevo de la serpiente, de que el mismo Elon Musk, que tiene billones de dólares y podría hacer Claro. cualquier cosa y tiene negocio en el mundo real, de hecho muy importantes como de exploración espacial, consume muchas horas en Twitter. O sea, consume muchísimas Escribe horas. mucho. Y si alguien le dice algo, le contesta y queda como atrapado. O sea, digamos, atrae la atención de otros, pero también su propia atención queda anclada ahí. Claro. Sí, escribe ¿Cristian? harto, estaba viendo ahora. ¿Quieres aportar algo?
Yo- Paula, ¿está está abriendo el... Estoy abriendo el debate. Ya, perfecto. No, a ver, Twitter hoy día se partió como, creo yo, como una suerte de plaza pública donde todos íbamos a poder participar de esta plaza pública y casi con igualdad de derechos y de deberes, donde cada uno iba a ser un medio de comunicación y donde la simetría comunicacional iba a romper la asimetría que incluso la izquierda decía que existía con los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Esta era como la democratización de los medios. Hoy día ha terminado siendo más que una plaza pública, una gran burbuja, creo yo, una burbuja y lleno de micro burbujas. Y esta gran burbuja es una burbuja donde caben o donde están o que la habitan fundamentalmente ciertas élites y ciertas élites políticas y el mundo más politizado. Twitter no representa para nada a la sociedad. Twitter, uno se mete a Twitter y puede salir concluyendo que la Tierra es plana y resulta que te sales un poquitito de ahí y te das cuenta que estás absolutamente perdido. Incluso en algún minuto algunos incluso grandes académicos y connotados académicos intentaron hacer del análisis de Twitter un análisis de potencial de triunfo o proyección electoral y terminaron diciendo que ganaba el apruebo. Terminaron diciendo que ganaba el apruebo y que la red social de Twitter confirmaba que ganaba el apruebo. Y eso solo muestra cómo Twitter hoy día es un espacio de información sumamente interesada, politizada y donde tú buscas ya no solo influir, sino que destruir al otro. ¿Ya? Y por lo tanto ha perdido, creo yo, todo su soft power de alguna manera. Y creo que en estos 20 años Twitter ha pasado por distintos momentos, pero hoy día, si me preguntan a mí, yo creo que es una red que sirve, que es muy usada o que es usada, pero cada vez tiene menos poder real. ¿Ya? O sea, la gente la usa para ir a mirar qué es lo que está pasando, pero no necesariamente la gente dice aquí está el poder y aquí es donde yo quiero estar y donde se marca la influencia. Sí, creo que... Y a mí eso me ha pasado, Sí. porque la Paula partió diciendo, uno dice, ¿cómo hemos cambiado nosotros? A mí me ha pasado que la construcción de lo que yo quiero decir, de mi incidencia, de mi espacio de comunicación, ya está absolutamente fuera de Twitter. A mí siempre me impresionó gobierno, puedo decir como el de Piñera, el primero, cómo estaban obsesionados con Twitter, como si Twitter, claro, Twitter recién estaba creciendo y había una mala interpretación, porque claro, siempre yo digo, oh, está todo el mundo hablando de ti. ¿Cuántos son? 50. Claro. Pero 50 es que tuitean todo el día, la mayoría con seudónimo. Entonces 50 te arman 300 mensajes contra ti, uno piensa que está todo el mundo. Pero son Te arman un 50. trending topic. Te arman un trending topic. Exactamente. Entonces el gobierno de Piñera muchas veces tomó decisiones sobre la base de cómo estaba Twitter o no. Cuestión que me parece que ahora sería más impensada. ¿Cómo están las redes? ¿Qué dicen las redes? ¿Qué dicen las redes? Bueno, sí, ahora se dieron cuenta que existen los bots que manipulan, que no sé quién es un personaje influyente. Hubo un personaje influyente con seudónimo, que era la obsesión de gobiernos. ¿Quién es este gallo? Había toda una serie de tesis respecto de quién era fulanito en eso. Y lo otro, siempre he pensado la cantidad de decisiones que hubiesen cambiado si Twitter hubiera existido hace 15, 20 años atrás. O sea, todos los consensos que se hacían sin esta locura, este frenesí. Sí, súper buen punto. Claro, o sea, Oye, me imagino cómo hubiera sido el rescate de los mineros. Sí, y un matiz, que es lo que está diciendo, yo creo que es súper interesante, porque Twitter lo que te permite es segmentar audiencia. Entonces, probablemente Twitter te sirve para hacer campaña y para polarizar, pero no te sirve para gobernar. Creo que, Claro. o sea, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes plantean. Un poco lo que decía la Paula sobre la dimensión de Twitter. O sea, tiene 600 millones de usuarios mensuales claro. activos, 600 millones, ¿ok? En el mundo. Instagram tiene 3.000. Claro. De 600 a 3.000. Facebook tiene 3.070. WhatsApp, si es que es red social, también tiene 3.000. TikTok tiene 2.000. Entonces, Twitter es de las redes sociales más pequeñas del mundo, ¿ya? Punto número 1. Punto número 2. En el microclima, creo que los periodistas, o sea, Twitter fue la primera manera, y también con los algoritmos y los trending topics y qué sé yo, en que las fuentes se empezaron, o quienes querían incidir en el debate político, empezaron a saltarse a los medios de comunicación, ¿ya? Entonces empezaron a hablar Claro. directamente y ya instalar directamente sus mensajes en el público. Y con transmisiones en directo, fue de los primeros en que podía transmitir en directo, etcétera, etcétera. Los políticos, en fin. Y los medios
empezamos a usar Twitter como una referencia para también dejar de hacer la pega. Claro, y para pautearse con los temas, ¿no? Para O sea, pautearse. Y me da culpa. sí. Me da culpa que mucho periodista se mareó con las cifras de seguidores que Sí. tenía y quería tener más y más y más. Y a mí me pasó que había periodistas que en el fondo empezaban a decir lo que digo en Twitter, independiente de mis posiciones editoriales, y vino toda una discusión en los medios que todavía no se zanja. También. También. Todavía no se zanja. Entonces... Ahora, una ejecutiva una vez de Facebook, una alta claro, ejecutiva. pero también revela en que en esta burbuja en la que estamos nosotros metidos, es una burbuja microscópica donde todos estamos en el mismo eco, bien rebotando endogámica. en el mismo Claro. y súper endogámica. Claro, Perdón, salvo que tiene, efecto político, como Trump, por Claro. ejemplo, que no se Totalmente. entiende sin esto. Entonces, en el fondo tiene, por eso digo, la red tiene una cosa que tiene un impacto en moldear la conversación Sí. política no se muy entiende, grande. pero hasta ahí yo no creo que gane por Twitter. Yo claro. sí creo que gana por redes sociales. Claro, en usar esto, ¿no? En usar este O en poner su mensaje Sí. en Facebook, digamos. Sí. O sea, en la Sí. hipersegmentación y en la Y que lo mi- rebotan los medios después. y en la microdata que te permite poner tu avisaje y tu mensaje, valga la cacofonía, dónde están las personas. No en Twitter, sino que en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Hoy de la Y red muchas veces para desacreditar al otro más que Claro, para acreditarte tú mismo. No, te decía que una alta ejecutiva de Facebook me definió tan bien las redes sociales. Una vez le pregunté, me dijo, Instagram es para los que se creen lindos, Twitter para los que se creen inteligentes y Facebook es para la gente común y corriente. Y Claro, TikTok. y TikTok, No no existía sé. TikTok todavía. Oye, justo, pero yo creo que esto es muy interesante porque hoy día mucha gente usa la red de una manera que estábamos conversando en la pausa, que es de manera pasiva, por ejemplo, que es mirar, pero no postear, o postear cosas institucionales. Exacto. Ayer me tocó entrevistar al decano de la Facultad de Periodismo de Columbia, el decano Cobb, Jason Cobb, y yo le pregunté, dijo, no, yo tuiteaba mucho, pero después ya no, y ahora lo que hago es que pongo como comunicados de prensa y Claro. miro, porque ya esta cosa, y lo que le dice a sus alumnos de periodismo es, jamás traten a Twitter como el mejor amigo, que mucha gente lo trataba y todavía lo trata así, como decirle lo que pienso en el minuto que lo pienso, espontáneamente. Y que me respondan. Y que me respondan. Yo hubo una época en que le contestaba a cada ¿En persona. serio? Sí, y daba vuelta a gente que me atacaba y terminaba como... pero era súper entretenido y era interesante como interacción. Pero ya cuando tienes a todo el mundo como huevito, digamos, A mí No, hay gente que son Claro. A mí hubo pura gente que nada. me Y pudrió. hackeaba tu atención. porque Hackeaba está- y me dedicaba un tiempo mental que Sí. ahora no tengo, digamos. Yo me, Pero que liberé además de, que no ha- yo me liberé de 3 o 4 y te juro que me alivió la vida. Porque Bloqueaste. Sí, porque me Yo porcaba nunca las bloqueé. opiniones. No, me porcaba las opiniones, me Nadie. sentía rabia, después dije, Sí. Pero es chao. que Twitter dejó de ser un espacio de liberación. O sea, lo que Sí. escribe la Consuelo, como decir, yo antes le contestaba e intentaba poner mi argumento y el otro Sí. probablemente podía, no sé, si seducirse o convencerse o no, pero O me seguíamos convencían discutiendo. a mí, Hoy discutimos, día es un sí. espacio de odio, esencialmente. y con Entonces mucho- tú no buscas cambiar mucho opiniones, seudónimo. sino buscas abrirte a la opinión del otro. Y Con lo además, que- si alguien te insulta, verdad. ¿de qué lo vas a convencer a No, alguien? pues. Si te está insultando y diciendo garabato, ¿de qué lo vas a Y convencer de cualquier vuelta? persona que escriba con seudónimo para mí no merece respeto. Sí. Por eso que Twitter hoy día puede estar ganando más plata, a lo mejor por las campañas segmentadas, pero digo, como red social es menos poderosa, porque la gente que quiere poner su punto hoy día no busca en Twitter, ¿verdad?, generar sus propias audiencias necesariamente, a no ser que busque audiencias que estén queriendo odiar a otros. Claro, Tú te pero también es transformas en lamentable que se haya perdido. en un vector de haters. Que ¿te se haya fijas? perdido aquello que tenía de yo digo, tú me dices. Porque en Sí. el resto de las redes sociales uno puede llegar a muchas personas, pero no tenéis conversaciones en general. Claro, es distinto porque, o sea, todo el diseño es diferente que produce eso, pero yo creo que es interesante, por ejemplo, da para otra página, pero que si bien es chico, pero por ejemplo en Twitter se dio todos estos troles y bots contra Evelyn Matei en la campaña. Fue Sí. súper importante. O sea, y que para ella, digo, para su equipo, fue un parteaguas en su campaña. Pero Entonces, fue porque los medios lo empezamos a pescar. Claro, ¿Qué pero habría digo- pasado si los medios no hubiésemos pescado eso? eso es lo que no sabemos, pero de hecho pasó, ¿te fijas? Pero Entonces, nadie en los medios habló de, no, de nadie lo validó. su demencia, ¿no? ¿no? Como que no en las radios. Sí. Ah, pero bueno, como una no, duda, pero- no. No, pero diciendo, en Twitter se está diciendo esto. ¿Por qué Claro. Sí. Y todo vino después un cuestionamiento también que Twitter era el romance entre Toa y Marcelo y por qué los medios habían escondido el romance y no se hicieron cuenta las redes sociales. Lo mismo que pasó con Matei y con el marido de Matei. Cuando ella se sinceró, yo por lo menos empecé a hablar del Bueno, tema. en todo caso, en síntesis, más allá de Twitter, las redes sociales que partieron con el supuesto que iban a democratizar
la conversación hoy día son apuntadas como parte de, de los destructores de la democracia. Sí. Entonces, esa es la gran paradoja de ¿Verdad? este cuento. Sí. 20 años. Buen tema hoy día, los dos más buenos temas. Están buenos. Ustedes son el mejor día. Ah, Da para el seguir, Quique da para le- seguir, el da para Quique- seguir. El Quique le Está dice a todos. psicofántico, está psicofántico. Oh, de la semana pasada. Sí. El Quique les dice a todos lo mismo. Me olvidé. Es una idea. No. Es que con Valdivieso somos amiguis. Oh, esto es Página 13, son los miércoles de tendencia junto a Quique Mujica, Cristian Valdivieso y Paula Escobar Chavarría. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.